Hola Dani, a ver, esto es para que no lo olvides y si lo olvidas que lo recuerdes rápido. Vamos a diferenciar clases de objetos. Una clase en Java es como un molde de galletas, un molde de silicona para esculturas o para cualquier cosa. Es ese aparatito con el que vas a reproducir una serie de objetos que van a ser todos idénticos, aunque por muy idénticos que sean, siempre tendrá algo que diferencia uno de otro, ¿vale? Podrás tener 5 galletas iguales, pero la primera galleta es la primera galleta y la segunda es la segunda, o sea, no son la misma galleta, son dos galletas diferentes por muy iguales que sean. Esto se ve mejor a lo mejor en empleados. Podremos crear varios empleados, todos con su código de empleado, su nombre, sus apellidos, su salario, todos idénticos en lo que tienen, pero aunque puedan tener el mismo puesto o incluso el mismo salario, dos empleados no pueden tener el mismo código de empleado o el mismo nombre y apellidos. Hay algo que los diferencia. Estos serían las clases y los objetos son lo que sale de esas clases. Sería el empleado 001, el empleado 002, el empleado 003. Esos serían los objetos, son tangibles, son reales, no son tan abstractos como la propia clase, que esto no existe en sí mismo. No hay un empleado a secas original que vaya por ahí, no. Esto es un molde y de aquí van a ir saliendo los diferentes empleados que vaya a tener la compañía. ¿Cómo se crea una clase? Esto lo podemos ignorar, esto es el paquete en el que está insertada, para no estar en el paquete source que es el que viene por defecto, que se desaconseja, pues se crea un paquete llamado curso Java, desde las opciones de arriba, ¿no? De crear nuevo paquete. Pero para crear una clase lo único que necesitamos es poner el public class empleado. Public quiere decir que esta es una clase principal. Una clase principal es la que puede contener además dentro el método main y solo puede haber una para cada clase. Es decir, yo dentro de esta clase puedo crear también la clase becario y no hay ningún problema. Pero no puedo ponerle delante el public porque esto determina cuál es la clase principal y solo puede haber una dentro de una clase. Yo puedo poner esta clase aparte como he hecho aquí la de empresa, public clase empresa y no hay ningún problema. Característico de las public es que pueden tener, o no, pero les permite tener el método main, el método principal, que es esta sentencia que tenemos aquí, que es la que ejecutará todo el programa. En el caso de empleado no lo tenemos porque lo vamos a ejecutar desde empresa. Dentro del paquete solo va a haber un método main que lo tiene esta clase principal, no esta otra que también es principal como estamos viendo. Voy a borrar al becario. Entonces tenemos esto que le hace clase principal, esto que es lo que le hace clase y el nombre de la clase que en este caso es empleado y por convenio la primera va en mayúsculas. Si son varias palabras, pues la siguiente, empleado de empresa, pues va con mayúscula la inicial. Bueno, las clases dentro de ellas pues van a tener los atributos y van a tener los métodos. ¿Qué son los atributos de una clase? Pues bueno, nuestro empleado va a tener un string código. Nuestros empleados van a tener, no nuestro empleado, porque este es el molde, nuestros empleados van a tener un código, van a tener un nombre, van a tener un apellido, van a tener también un salario, por ejemplo, ¿no? Y van a tener también métodos. Estos son los atributos, estos son las propiedades que va a tener nuestros objetos. Por ejemplo, pensemos en un coche, pensemos en un jarrón, pensemos en lo que queramos. Los objetos que van a salir de este molde, pues van a tener un color, un tamaño, un peso, un precio, ¿no? Pues en nuestro caso empleado un código, un nombre, un apellido, un salario. Estos son los atributos que va a tener nuestro objeto y esto es lo que el objeto puede hacer, ¿vale? ¿Qué puede hacer un coche? Pues arrancar, frenar, aparcar.
¿Qué puede hacer un empleado? Pues los métodos hay que decir que se dividen en 2 o incluso 3 tipos. Estarían por un lado los métodos setter, que son aquellos que establecen un valor a la variable o atributo del objeto. Por ejemplo, imaginemos que a uno de nuestros empleados le queremos poner el código empleado 001. Lo vamos a hacer con un método setter. El método va a buscar dentro de ese empleado su código y se lo va a establecer o se lo va a actualizar con respecto al que hubiera. Por hacer uno muy sencillo, pues vamos a poner un método que suba el salario. Para poner un método así, lo que debemos hacer es void, que los métodos setter se diferencian de los getter que veremos después, en que como no devuelven un resultado, solo realizan una acción, pues no necesitan que devuelvan nada, devuelven un vacío, void, el nombre del método, sube salario, los paréntesis, abrir y cerrar corchetes, y aquí ponemos que salario es igual al salario que tenga el empleado en ese momento más 200. Aquí tendríamos un método perfectamente válido llamado subesalario, un método setter. Están los métodos getter, que son los que devuelven un valor de una de las variables del objeto. Y, por ejemplo, pueden servir para que nos devuelva el nombre, el apellido o el salario. Por ejemplo, vamos a hacer uno que nos devuelva el salario. En vez de void, que esto es que nos devuelve un dato vacío, ¿qué nos va a devolver? Nos va a devolver un número entero, int. Entonces, ponemos el dato que va a devolver, int. Ponemos el nombre del método, dime salario. Abrimos y cerramos paréntesis y las llaves. Y dentro de este método pues vamos a poner el return. Nos sigue dando error y es que un método getter, si hemos dicho que nos tiene que devolver un entero, pues tenemos que poner el return. ¿Con qué? Con el entero. ¿Que cuál va a ser? Salario. A ver, que nos devuelva el salario. Entonces, aquí ya tendríamos, por ejemplo, el método setter y el getter. Y nos faltaría un tipo de método que quizás es el primero que habría que haber hecho, que es el método constructor. El método constructor suele venir por defecto, o sea, no suele, el método constructor viene por defecto. Y se diferencia de estos otros métodos en que estos les has puesto un nombre que sube el salario, despide, contrata, cambia puesto, o dime salario, dime nombre, dime edad, que identifica lo que hacen. El método constructor, que es el que genera objetos a partir de esta clase, se identifica como método constructor porque lleva el nombre de la clase. Eso no lo puede llevar ningún otro método. Entonces ponemos, por ejemplo, public y el nombre de la clase, empleado, los paréntesis y abrir y cerrar corchetes. Y aquí tenemos el método ya constructor. Y de estos atributos, lo que hace el método constructor es darles el valor que queremos que cada objeto que salga del molde lo tenga ya por defecto. Un código no queremos que lo tengan por defecto. Un nombre y un apellido tampoco queremos que lo tengan por defecto porque cada empleado va a tener el suyo. Pero vamos a poner que todos tienen el salario de 500 euros cuando empiezan a trabajar. Dado que hemos estado trabajando con el salario, nos va a venir perfecto para la demostración. Vamos a la clase empresa que tiene el método main, desde el que ejecutar todo. Y aquí lo que vamos a hacer es crear un objeto de tipo empleado. Para lo cual instanciar un objeto, ejemplarizar un objeto, es lo que vamos a hacer ahora. Es poner el nombre de la clase, empleado, el nombre que va a tener ese ejemplar o esa instancia de la clase, por ejemplo, empl 001, es igual a new
new lo que hace es llamar al método constructor, new que, new empleado, ¿vale? Esa clase, y los paréntesis. Y aquí, esto es una instanciación, esto es una ejemplarización de la clase empleado. Y esto es una instancia o un ejemplar de la clase empleado. Cada uno de estos ejemplares, el ejemplar empleado 001, el empleado 002, el empleado 003, o como los queramos ir sacando en serie, esos objetos que salen son ejemplares o instancias. Y al hecho en sí, a la sentencia, se le llama ejemplarizar o instanciar. Bueno, pues aquí ya hemos creado un empleado 001. ¿Y qué podemos hacer con él? Bueno, pues nada más salir este empleado, tiene las variables string con valor nulo o ninguno, código con valor nulo o ninguno, el nombre, el apellido y el salario con 500. Y además tiene un método subesalario que va a subir a esos 500, 200 más. Y si lo volvemos a subir, pues al salario que tenga en ese momento, que ya serían 700, otros 200 más. Y mediante otro método podemos averiguar qué salario tiene. Puede salirnos eso en pantalla. ¿Cómo lo haríamos? Pues de la siguiente forma. Vamos a conocer primero el salario de ese empleado. System.out.println. ¿Y qué debe imprimir? Pues la frase, el empleado tiene un salario de más. ¿Y cómo apelamos al método? Pues podemos hacerlo de la siguiente forma. Como es el método get, era dime salario más, ponemos el nombre de este ejemplar, empl 001, y la nomenclatura del punto, dime salario. Uy. Así. Parece que hay algún error. System.println, el empleado tiene un salario de más. Dime salario. ¿Qué error hay? Copiamos y pegamos, creo que era un problema de mayúsculas y minúsculas, exactamente esta S, ¿vale? Y ahí lo tenemos. Si le damos al play, el empleado tiene un salario de 500. ¿Cómo le subiríamos el sueldo? Pues con el método, lo primero hay que poner el ejemplar, empleado 001, el objeto, punto, y aquí ya nos viene dime salario, sube salario, lo podemos escribir o cliquear desde aquí. Aquí ya le hemos subido el salario a 200 y volviendo a poner el código para que nos diga el salario, vamos que va a aparecer el empleado tiene un salario de 500 y luego el empleado tiene un salario de 700. Y aquí tenemos eso, los métodos que funcionan a partir del nombre del objeto, punto, y el método get, y el nombre del empleado, punto, y el método punto get, ¿verdad? Perdón, set. El que nos devuelve la información mediante un return y el que aplica cambios, ¿vale? Este es otro de los métodos get que nos devuelve la información. En este caso, esto sería la forma ideal de trabajar, pero también se puede trabajar, de hecho, esta forma es cuando estos datos son private. ¿Vale? Pero también podemos alterar, por ejemplo, el nombre de un empleado en 001 punto sin un método. Podemos coger su nombre, su código, su apellido. Vamos a coger su nombre y vamos a darle el valor de Daniel. Que me faltan las comillas. Y luego vamos a poner que
system.out.println, el empleado se llama más empleado 001.nombre. Si le damos al play, vemos que el empleado se llama Daniel. Esto se puede hacer, podemos alterar uno de los atributos de empleado mediante su nombre punto y el nombre del atributo y lo igualamos a un dato de ese tipo, en este caso cadena de caracteres que era de tipo string, y podemos mostrarlo por pantalla también mediante el empleo de ese nombre punto y el nombre del atributo que queremos mostrar, ¿no? Pero como en el caso del int el nombre también es private, aquí nos va a empezar a aparecer error. Pues no lo aparece y no sé por qué. Porque cuando esto es private, se supone que aquí eso no puede... A ver, ¿hay alguna actualizar, refrescar o algo? Bueno, pues que sepáis que esto no debería ser así. Para eso está lo de private, para que no pueda acceder desde esta clase a otras. Igual es porque... no lo sé. Bueno, pues no debería, ¿de acuerdo? Debe ser algún error de refresco o algo, o si no es algo que no he entendido del todo bien, pero al ser private, lo que está claro es que esto es para demostrar que el nombre del objeto con la notación del punto más el nombre del atributo y el símbolo de asignación, podemos asignar valores, números, lo que sea, a las variables cuyo nombre pondremos aquí, del objeto cuyo nombre pondremos aquí, y podemos acceder también a ellos para mostrarlos de la misma forma. Funciona así, con la notación del punto. Pero como debe funcionar es con el tema de los métodos, que son los que ya tienen los paréntesis, los métodos getter y los métodos setter, para que exista esa encapsulación. Ay, jolín, es que se lo he puesto al código, maldita sea. Ahora no me va a dejar, ya veréis. Aquí me tendría que estar dando error. Ahora. Me dice que el campo nombre no es visible. No es visible porque es private. ¿Vale? Cuando yo corro esto, aquí me está saliendo error porque esto es private. Lo tendría que hacer con un método y ese método no existe. Tendría que crear un método como dime salario y sube salario que pusiera asigna nombre y dime nombre. ¿Vale? Y entonces así estos errores se quitarían. Entonces, repasando rápidamente, la clase principal es la que tiene el public delante. Lo ideal es una clase por clase, no que dentro de una clase, porque esto es una clase, no que dentro de una clase vayas creando ahora aquí, pues por ejemplo, la clase becario. Sino que esta clase tuviera su propia clase en sí misma. Para crear una clase lo único que tenemos que hacer es venirnos aquí a crear nueva clase, ponerle aquí el nombre y darle a finish. Si queremos el método main aquí. Entonces, como cada clase va a estar aislada en sí misma, los privates lo que nos va a proteger para que puedan hacer cosas como la que hemos hecho aquí en empresa, de poner el nombre de la clase y el punto y el nombre del atributo y cambiarlo, solo se podrá hacer con los métodos, que serán además los métodos que nosotros mismos diseñemos, métodos setter y getter, y el método constructor, que se puede sobreescribir en función de los atributos que podamos meter en los campos por paréntesis, que en este caso es ninguno. Imaginemos, por ejemplo, que el sube salario, aquí creamos una variable llamada cantidad.
y que salario es igual a salario más cantidad, ¿vale? Entonces, cuando creamos un método, aquí en sube salario lo que habría que meterle es por parámetro lo que queremos subirle. Queremos subirle 300, por ejemplo. Esto lo quitamos, que ya sabemos que nos está dando error por el private. Y entonces ahora el salario en vez de 700, 500 más 200 va a ser 800, 500 más 300. Si quiere salir, le está costando ahí. Vamos a ver ahora si le metemos 1000, pues va a ser 1500, ¿no? 500 y 1000, 1500. ¿Vale? Que es el meter los datos por parámetro, poniendo aquí el tipo de dato y el nombre de la variable. Y ya está. Cuando te encuentres, por ejemplo, un void, que era la duda que tenías hace poco y por lo que haces este vídeo, has de saber que es un método setter. No es un objeto, no es un nada. Es un método setter. Te encontraste esto sueltecito y no sabías qué leches era. Lo intentaste correr y no corría, claro, no es ningún objeto ni es ninguna clase. Es un maldito método, ¿vale? Ahora ya lo sabes. ¡Hala! Ataca.